Hola, ¿cómo están? En los próximos videos vamos a estar estudiando las series. Así que vamos a empezar por dar una definición de lo que son las series. Vamos a estudiar un poco la notación de sumatoria y ver las principales propiedades. Después vamos a calcular las sumas de algunas series que se pueden hacer explícitamente. Vamos a determinar los diferentes criterios para comprobar que una serie es convergente. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y al final vamos a llegar a un tema que nos permite aproximar funciones utilizando unas series particulares que se llaman series de potencia. Entonces, vamos a empezar con lo primero, que son las definiciones y propiedades principales. Para eso, antes de ir a una definición propiamente tal, me gustaría, como motivación, contarles un cuento, vamos a decir. Se trata de la carrera entre la liebre y la tortuga. Probablemente ya en algún momento hayan oído sobre esto, pero vamos a comentarlo de nuevo desde el punto de vista de las series. Entonces tenemos a la liebre y a la tortuga que deciden hacer una carrera en un camino de 10 metros. Entonces digamos que el inicio de la carrera está acá, hay un camino, aquí lo voy a dibujar, bueno, supuestamente recto, pero más o menos, y ellos quieren llegar desde aquí hasta acá. Por supuesto, son una liebre y una tortuga, así que caminan o corren de manera diferente. Entonces, lo que va a hacer la tortuga es que la tortuga va a ir avanzando a paso constante y va a recorrer 1 centímetro por cada minuto. Entonces, si estos son 10 metros, aquí estamos desde el 0 y llegando hasta el 10. Entonces, ¿cuántos centímetros hay en 10 metros? Hay 10 por 100, son 1000 centímetros. Así que la liebre tiene que caminar 1000 centímetros, lo hace cada uno en 1 minuto, por lo tanto se tarda 1000 minutos en llegar hasta el final del camino. Estos son como 16 horas más o menos, 16, 17 horas por ahí. Así que bueno, se tarda bastante. Pero al final llega, es que es lo importante. Lento pero seguro. Entonces, ¿qué pasa por otro lado con la... bueno, esto recuerden que se relaciona con la propiedad arquimediana que deben haber visto en alguno de los cursos anteriores de cálculo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la tortuga? Con la liebre, perdón. La liebre ve que la tortuga se está tardando mucho y prevé que se va a tardar muchísimo en llegar. Entonces dice, le voy a dar un poquito de ventaja. Y entonces dice que va a recorrer en cada minuto la mitad del camino que le falta para llegar a la meta. Entonces, al cabo de 1 minuto, la tortuga está aquí, ha avanzado 1 centímetro, mientras que la liebre ha avanzado aquí hasta la mitad, hasta llegar al 5. Después, al segundo minuto, la tortuga ha avanzado 1 centímetro más y la liebre ha avanzado hasta aquí, hasta el punto 7,5. Y así sucesivamente. Cada vez que pasa 1 minuto, la liebre va avanzando la mitad del camino que le falta. Déjame hacer unas líneas acá para ver dónde está la meta. Ya dijimos que la tortuga va caminando poquito, poquito, hasta llegar a la meta en unas 16 horas. Vamos a escribir más precisamente 1000 minutos. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces con la liebre? Bueno, la liebre siempre está avanzando un poco, pero una vez que va acercándose aquí, luego camina a la mitad, camina a la mitad, camina a la mitad, y siempre que camina la mitad de lo que le falta, está dejando la otra mitad sin caminar. Y por lo tanto, en ningún paso termina de llegar a la meta. Así es que la liebre, que podía haber estado corriendo muy rápido y haber terminado la carrera en un momento, al final termina vencida por la tortuga, que va con paso constante, lento, pero seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la liebre? ¿Cuánto avanza la liebre realmente? Vamos a ver.
cuánto avanza la liebre. A ver, vamos a llamar P los pasos. El paso 1, ¿cuánta longitud tiene? Tiene la longitud de todo lo que le falta, que son 10, dividido por 2. Entonces, en el paso 1 va a avanzar 10 dividido por 2. En el paso 2 va a avanzar lo que le falta, que es 10 menos 10 medios, o sea, 10 medios. Y esa cantidad la va a dividir por 2. Va a avanzar solamente la mitad de lo que le falta. Entonces va a avanzar 10 dividido entre 2, dividido de nuevo entre 2. En el tercer paso va a avanzar de nuevo lo que le falta, que es la mitad de lo que avanzó la vez pasada. Entonces va a ser 2 por 2 por 2. Y así sucesivamente va a seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es vamos a llamarla, el avance de la liebre en cada minuto? Bueno, el primero, lo que avanzó fue lo que dio en el primer paso, que es 10 entre 2, más lo que avanza lo que ha avanzado al cabo de 2 minutos es lo que avanzó en el primer minuto, más lo que avanzó en el segundo minuto, y así sucesivamente. Lo que avanza hasta el minuto n es lo que avanzó el primer minuto, más lo que avanzó el segundo minuto, más todo lo que ha avanzado hasta el paso número n, en el cual debería haber avanzado ¿cuánto? Bueno, en el primero fue 2 a la 1, en el segundo fue 10 dividido por 2 a la 2, así sucesivamente, así que en el paso enésimo debería haber avanzado 2 a la n. Esto podemos escribir también por aquí, el p sub n es 10 dividido por 2 elevado a la potencia n. Entonces, vemos que aquí se van produciendo y luego la liebre va a seguir caminando, nunca va a llegar a su objetivo, pero vemos que se van formando dos sucesiones. Esta sucesión de los pasos, de cada uno de los pasos que va dando individualmente, y esta otra sucesión a mayúscula, que es la sucesión de todo el acumulado, desde que empezó hasta el momento actual. Entonces, es una suma de los primeros n términos de la sucesión anterior. Sí. Esto es justamente la idea de serie. Déjenme comentarles una cosita más antes de pasar a la definición formal. Fíjense que dos observaciones. La primera observación es que a sub n siempre es menor que 10. Porque siempre ella va avanzando y todavía le falta lo mismo que avanzó en la última etapa. Entonces siempre le falta un poquito. Así que a n nunca termina siendo igual a 10. La otra cosa es que a n más 1 es mayor que a n. Es decir, a n es una sucesión creciente. Y de hecho también aquí podría agregar que a n es mayor que 0. Porque todas estas son sumas de cantidades positivas. Entonces, AN es una sucesión acotada y es además creciente. Y por un resultado que vimos en el video anterior, existe el límite cuando n tiende a infinito de AN. Y podemos ver también más o menos fácilmente que ese límite tiene que ser 10, porque cada vez está más y más y más y más cerca. Y vuelvo aquí con el dibujo, siempre que uno intente mirar esto, no importa cuán poderoso sea el zoom que uno le coloque acá, si uno quiere mirar 10 y llega aquí a 10 menos epsilon, mira un poquito a la izquierda de esto, aunque el epsilon sea muy chiquitito, siempre va a haber un momento en que la liebre va a llegar un poquito más allá. Porque lo que le va a faltar de distancia es 10 dividido por 2 a la n, y esta cantidad tiende a 0 cuando n tiende a infinito. De hecho, esa es la segunda observación que tenemos. Justamente a sub n, a ver, 2, por la manera como está construido, a sub n es la longitud total que tiene que avanzar
menos lo que le falta en la última etapa, que es lo mismo que recorre en la última etapa, que es 10 dividido por 2 a la n. Entonces, cuando n tiende a infinito, aquí lo podemos ver más fácil, esto tiende a 0, esto es constante, por lo tanto, el límite efectivamente es 10. Ok, y una tercera observación es que la sucesión de los pasos, esta sucesión inicial que dio origen a las sumas, también se puede escribir de la forma 10 dividido por 2 a la n, y cuando n tiende a infinito, esta sucesión tiende a 0. Entonces recuerden varias cosas. Tenemos una sucesión que está acotada, o tenemos dos sucesiones en primer lugar. Una sucesión y otra que se forma a partir de las sumas de la anterior. Esta de las sumas es acotada y monótona, por lo tanto es convergente, y podemos calcular su límite en este caso, y además la otra sucesión también podemos calcular su límite, y el límite da 0. Entonces vamos a pasar a la definición formal de serie, y vamos a ver qué es lo que nos dice esto. Entonces, vamos a suponer que tenemos una sucesión, vamos a llamarla A sub n por el momento. Vamos a definir una nueva sucesión, que es la llamada sucesión de las sumas parciales. En esta página he colocado A sub n minúscula para denotar la sucesión original, y A sub n mayúscula la nueva sucesión que estamos construyendo, que es de las sumas parciales. Entonces, en la etapa 1, aquí solamente voy a sumar el término 1. En la etapa 2 voy a sumar hasta llegar al número 2, y así sucesivamente voy a llegar hasta el número n. Entonces, en la etapa 1, la sucesión de las sumas parciales, su término es A sub 1. En la segunda etapa, A sub 1 más A sub 2, luego A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, y así sucesivamente. Entonces vamos a usar esta notación que está acá, con la letra griega sigma, que es la equivalente a la S española. Y fíjense que aquí hay varios elementos. Además de la letra sigma, hay una letra acá, que en este caso es la K, que la vamos a asociar con el número de la casilla que le corresponde al término general. Entonces, si usamos la letra K como índice, vamos a estar sumando para ciertos valores de K. Es decir, lo que va a variar en esta sigma que representa suma es el índice K. Esto podríamos verlo, hacer una analogía con las integrales que ya han estudiado, y entonces esto sería como la variable de la función. Y de la misma forma como el nombre que le demos a la variable no influye en las integrales, pues la letra que usemos para el índice tampoco va a hacer ninguna diferencia. Entonces yo aquí podría colocar en vez de KJ, y aquí tendríamos entonces J igual 1, el N arriba, y tendríamos A sub J en esta parte. Esa letra, esa variable muda, que es lo que nos va a dar el número de casilla del que estamos hablando, es lo que se conoce como el índice de sumatorio. Luego tenemos dos números, aquí está el 1 y el n, que son los límites inferior y superior. Esta notación lo que quiere decir, bueno, eso es igual, me gusta hacer la analogía con las integrales, porque también en las integrales hay un límite inferior y superior en la integral definida, y eso denota el intervalo, el rango donde uno va a estar integrando. Aquí es la misma cosa, vamos a estar mirando los números naturales, o los números enteros en realidad, desde el 1 hasta el n. Entonces, esta suma corresponde a poner juntos y sumar los términos que se llaman AK, donde K lo voy a reemplazar por todos los números enteros desde el 1 hasta el n. Por eso tengo acá entonces que esto es esta suma, este conjunto de símbolos que aparecen coordenados de esta manera. Lo que quieren decir es que estos términos acá los voy a sumar reemplazando el K por todos los números de 1 hasta n. Entonces eso me da A1, A2, A3 y sucesivamente hasta llegar hasta el AN. Fíjense que no estoy usando, a pesar de que suelo usar la n para denotar el índice de las sucesiones, no lo estoy haciendo acá, sino que estoy usando otra letra. Y esto es para que no se confunda con esta n que está acá, que corresponde con esto que está acá,
y que corresponde con el último término que estamos sumando. Entonces siempre es conveniente usar otra letra diferente para que no haya confusión. ¿Okay? El índice K lo voy a estar moviendo desde el 1 hasta el n, así que el primer elemento que vamos a sumar va a ser el que tiene índice 1 y el último elemento que vamos a sumar va a ser el que tiene índice n. Okay. Bien, entonces lo primero que podemos comprobar, y se me olvidó aquí colocar en la lámina lo que significa que la serie es convergente, vamos a decir que la serie es convergente. Vamos a denotar la serie por esta suma parcial, desde k igual 1 hasta n, hasta, vamos a decir que cuando hablemos de convergencia, vamos a usar aquí el infinito. Esto no borra. Entonces vamos a decir que la serie es convergente si es que nosotros pudiésemos sumar toda la cantidad infinita de términos que corresponden a todos los números desde el 1 hasta el infinito. Entonces, si es que podemos hacer eso, vamos a decir que la serie es convergente. ¿Y cuándo vamos a poder decir esto? Cuando exista el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión de las sumas parciales, que es entonces el límite cuando n tiende a infinito, de la suma desde k igual 1 hasta n de a sub k. ¿Okay? Escribo la sucesión de las sumas parciales, llegando hasta el número n, calculo el límite cuando n tiende a infinito, y si ese límite existe, entonces digo que la serie es convergente, y voy a denotar el resultado de esa suma de infinitos números por este símbolo que dice desde 1 hasta infinito. Es decir, como si estuviera realmente sumando todos los términos desde 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, a la cantidad resultante, es decir, el límite, lo vamos a llamar suma de la serie. ¿Okay? Entonces tenemos una serie, tenemos su suma, tenemos la noción de convergencia y de límite, al igual que teníamos con sucesiones. Ahora, esta expresión que está acá, esta notación, la vamos a usar indistintamente para la serie y para su suma. Eso es quizá un poquito un abuso de notación, pero nosotros hacemos lo mismo con las sumas de una cantidad finita de números. Usamos el término, por ejemplo, la expresión 3 más 2 para denotar el hecho de que estamos sumando el número 3 con el número 2, pero también para denotar el número 5, que es el resultado de hacer esta operación. Entonces tiene esta doble interpretación que no debería prestarse para confusión, seguramente, no debería haber ningún problema. ¿Okay? Entonces esta notación que está aquí, para k desde 1 hasta infinito de a sub k, la vamos a llamar indistintamente la serie o la suma de la serie, y vamos a entenderla tanto como el proceso de sumar como el resultado de dicha suma. Entonces, una pregunta importante que nos hacemos es ¿cuándo podemos determinar que una serie es convergente? Ahora, lo primero y más sencillo es un primer criterio que se conoce como el criterio del enésimo término, que nos puede dar una pequeña indicación de la convergencia de las series. Y es que esta proposición dice que si la serie es convergente, entonces la sucesión de los términos generales, de la sucesión de los sumandos, de los pequeños pasos en el caso de la liebre, tiene que tender a cero, como era el caso que vimos antes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto es así? Vamos a ver una idea de la demostración. Bueno, si yo miro a sub 1 más a sub 2 más y así sucesivamente hasta llegar a sub n, esto es la sucesión de las sumas parciales en el término n. Y si miro la suma desde 1, 2 hasta llegar al término anterior, a sub n-1, esto es igual a sub n-1. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre a sub n y a sub n-1? Bueno, lo que le falta a esta para llegar a esta es el último término, que es a sub n. Ahora, nosotros sabemos que cuando n tiende a infinito,
esta cosa converge a un límite que lo podemos llamar L. Porque estamos suponiendo, la hipótesis dice así, que la serie es convergente. Entonces, cuando n tiende a infinito, la sucesión de las sumas parciales tiende a un límite, llamémoslo L, y esta es la misma sucesión de las sumas parciales que cuando n tiende a infinito también tiende a L. Entonces, lo que está del lado izquierdo es una sucesión que es la resta de dos sucesiones, y como tenemos dos sucesiones que son convergentes, la resta también es convergente y el límite de la resta es la resta de los límites, como vimos en una de las propiedades en un video anterior. Entonces, esto nos dice que esta sucesión también es convergente y su límite da el límite de esta menos el límite de esta, es decir, L menos L, y por lo tanto esto converge cuando n tiende a infinito a 0. Y esto nos da el criterio del enésimo término. Una cosa muy importante es que esta es una implicación que va de la izquierda para la derecha. Es decir, si yo sé que la serie es convergente, entonces el límite va a dar, de los términos generales, va a dar 0. No es cierto en general que si el límite de los términos generales da 0, entonces la serie sea convergente. Eso en general es falso. ¿Okay? Así que tenemos que tener mucho cuidado de aplicar correctamente este criterio. De hecho, más adelante vamos a ver ejemplos de dos series que se parecen mucho. Ambos términos generales tienden a 0, pero una es convergente y la otra no. ¿Okay? Así que este criterio no nos permite garantizar que una serie sea convergente, pero sí nos permite garantizar que la serie no es convergente. Porque el contrarrecíproco de esto lo que dice es que, bueno, si una serie es convergente, entonces el límite es 0, el límite del término general es 0, el contrarrecíproco dice que si el límite no es 0, entonces la serie no puede ser convergente, porque si fuera convergente el límite daría 0 y tendríamos una contradicción. ¿Okay? Entonces, generalmente, como vamos a usar el criterio, es bajo la forma entonces del contrarrecíproco, que dice que si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es distinto de 0 o no existe, incluyendo también podría ser que no existe, entonces la serie desde k igual 1 hasta infinito de a sub k no converge. ¿Okay? También en algunos casos, cuando en vez de decir que no converge, vamos a decir que diverge. Bien, esto de nuevo, insisto una vez más, el recíproco no es cierto en general. Este resultado solamente se puede utilizar para comprobar que una serie no es convergente. ¿Okay? Después les cuento este resultado porque es muy sencillo, no vamos a hacer la demostración, simplemente es usar las propiedades de las sumas finitas, de las sumas normales que estamos acostumbrados a hacer, y pasar al límite y usar el hecho de que el límite de la suma de sucesiones convergentes también existe y es el límite de la suma y así sucesivamente. Entonces, esto me dice que si me dice varias cosas, por ejemplo, si yo tomo el número lambda igual a 1, esto me dice que si la serie de AN y la serie de BN son convergentes, entonces la serie de AN-BN también es convergente y su suma se calcula como la suma de las series, la suma de ambas series. Y de la misma manera, si quiero restar dos series, entonces la serie de las restas va a ser convergente y su resultado, su suma, va a ser la resta de las correspondientes sumas de las series que la conforman. Y así sucesivamente pueden sacar todas las conclusiones típicas de la linealidad. Bien, y vamos a seguir ahora con una idea que también es muy sencilla, pero no por eso es menos importante, que tiene que ver con la cabeza de la serie, con los primeros términos de la serie. Fíjense que la serie tiene una cantidad infinita de sumandos y, bueno, fíjense que uno puede escribir toda la serie completa desde el primer término hasta, junto con todos los que vienen después, separando el primer término y mirando la serie que viene a partir del segundo. Entonces eso es lo que está escrito allá. Yo tengo la serie desde 1 hasta infinito de AN, y esta la puedo escribir como el número A1, y luego coloco todos los demás metidos en una serie.
Entonces, si ustedes miran el lado izquierdo y el lado derecho, se darán cuenta de que si lo que está del lado izquierdo es convergente, entonces yo puedo pasar el a sub 1 del lado izquierdo y lo que tengo es una resta de cosas convergentes. Por lo tanto, el resultado va a ser convergente. Y eso me dice que la serie que está del lado derecho, que es la suma desde n igual 2 hasta infinito de n, también tiene que ser convergente. Y recíprocamente, si la serie del lado derecho es convergente, al sumarle una cantidad finita, entonces también voy a tener una serie convergente. Yo voy a tener una sucesión convergente. Y eso lo puedo hacer separando los 2 primeros, o los 3 primeros, o los 4 primeros, o los 50 primeros, o los p primeros. Entonces, si yo miro la serie que tiene término que está hecha desde el 1 hasta el infinito, y miro la serie que está hecha desde cualquier otro número p hasta el infinito, entonces el hecho de que esta converja es equivalente a decir que esta converge. Así que si la serie converge para un término inicial, converge para cualquier otro término inicial también. ¿Okay? Eso es un punto importante. Así que lo que concluimos es que la serie desde n igual 1 hasta infinito converge, sí, solo si la serie desde n igual p hasta infinito converge para cualquier p. Entonces, cuando hablemos de convergencia de series, muy a menudo va a pasar que vamos a usar como notación simplemente la serie, esta sigma de a sub n, cuando nos queramos referir solamente al hecho de que la serie converge o no, sin importarnos demasiado cuánto es el valor que da la suma. ¿Okay? Cuando nos interesa el valor de la suma, va a ser importante decir que la serie va desde n igual 1 o 2 o 3 o 5 hasta infinito de a sub n. O sea, generalmente vamos a preferir esta notación cuando no nos importa la suma, el valor de la suma, o esta notación cuando sí es importante el valor de la suma. Por ejemplo, cuando queremos calcular cuánto vale la suma de todos estos términos. ¿Ok? Bien. Entonces, en el próximo video, lo primero que vamos a hacer es tomar dos clases importantes de series y vamos a ver que son convergentes y vamos a calcular su suma. Y a partir de ellas, entonces vamos a poder usar varios criterios que nos van a permitir extender ese conocimiento de series convergentes a otras series. Ya les voy a explicar entonces cómo se hace eso, pero nos vemos en el próximo video.